Vamos a entrar al tema 2b. Flexión es viajada, inclinado alabeado que no contiene estrellas. Por tanto, esto hace que la flexión se suceda con respecto a los dos ejes. A su vez, la flexión asimétrica se puede dar por dos causas. O porque las cargas se encuentran, o los momentos, en un plano inclinado, o porque la sección es de asimetría, que va a ocasionar que la flexión se suceda con respecto a los dos ejes. Aquí en la figura 258C vemos una figura en la que estamos con unos ejes y un área en el que queremos determinar el esfuerzo, un momento que no está contenido ni en el plano que contiene a este eje X, ni al plano del eje que contiene, o al plano que contiene al eje Y. Está en un plano perpendicular al momento, que es aproximadamente este, que no contiene este eje. Por tanto, va a generar esto, la flexión es viajada o asimétrica. Y naturalmente aquí abajo estamos indicando lo que acabo de explicarles, que la flexión se sucede por dos causas. Por la asimetría de la sección o porque los momentos se encuentran en un plano que no contiene a los ejes centroidales. Para ver este tema, aquí estoy planteándoles, vamos a ver dos métodos. Un método que se conoce con el nombre de ejes centroidales y principales. Un segundo método que se conoce con el nombre de ejes centroidales simplemente. Vamos a iniciar con este primer método que se conoce con el nombre de método de ejes centroidales y principales. Para aplicarle este método, los ejes deben ser centroidales y principales. De ahí viene la nominación. En una figura cualquiera, como esta, del 258G, una figura en la que no siempre es fácil determinar si los ejes son principales y centroidales. Si yo pongo un punto de referencia cualquiera en la sección y a través de ese punto planteo dos ejes perpendiculares y no tengo la certeza de que estos son ejes, o no tengo la certeza de que el punto donde apliqué los ejes no era el centroide, consecuentemente mal puedo saber que estos ejes sean principales. Por tanto, la aplicación de este método requiere que de alguna forma se demuestre que este punto de aplicación es el centroide y los ejes aplicados en el centroide sean principales. Naturalmente, el demostrar este comportamiento va a depender también del tipo de sección. Si voy a empezar a analizar secciones simétricas, tal vez no tenga necesidad de demostrar que los ejes son centroidales, principales. A partir de colocar en el centroide estos ejes, y que uno de estos ejes sea de simetría, o los dos serán ejes principales, y el producto de inercias naturalmente nos va a dar cero. Pero en los casos de figuras asimétricas, sí habrá la necesidad de demostrar, o en su caso, encontrar los ejes centroidales y principales. Entonces, vamos a ver la aplicación de este tema en figuras tanto simétricas como figuras asimétricas. Vamos a aplicar el método en figuras simétricas, donde el producto de inercias es igual a cero.
En figuras asimétricas para la aplicación y en general para cualquier aplicación de la flexión es viajada, al generarse esfuerzos debido a los momentos con respecto a los dos ejes, aparecerán esfuerzos no siempre del mismo tipo en cada punto. Y eso requerirá que nosotros manejemos signos, sentidos, diferenciando tipos de esfuerzos para generar la suma algebraica de los esfuerzos en la dirección del eje longitudinal. Para esto, y para poder plantear adecuadamente el desarrollo del tema, en las figuras que estoy remarcando de la diapositiva, estoy indicando los ejes positivos, momentos positivos, curvaturas positivas. Así, la figura 258D está mostrándoles la convención de ejes positivos. El eje positivo en X, cuando tenga esta dirección hacia la derecha, aplicado en el centroide. Eje positivo vertical hacia abajo, en Y positivo. Momentos representados con vector de doble punta. Positivo en X cuando tenga la dirección, la doble punta del eje positivo X. El de la mano derecha apuntando la doble punta en la dirección del eje positivo X y tratando de entornillar un pernito de rosca derecha y hará que gire en el sentido de la manipulación de la mano en el sentido de rosca derecha. Momento positivo de doble punta en Y, en dirección del eje vertical Y, el dedo índice en sentido del eje positivo vertical y la manipulación del destornillador en sentido del pernito de rosca derecha. O sea, este momento va a ser positivo cuando traccione este lado y comprime este lado. Hará esta operación, tratará de girar así, alrededor del eje Y. X tratará de girar alrededor del eje X, jalando arriba y empujando hacia abajo, alrededor del eje X y alrededor del eje Y. Curvaturas positivas en el plano YZ, figura 258G, aquí la que estoy remarcando con el puntero. En el plano YZ, el eje vertical Y y el eje longitudinal Z en el plano perpendicular con este eje y el longitudinal del elemento, en el plano perpendicular a la hoja, la curvatura va a ser positiva cuando se curve de esta manera. Quiere decir que las fibras que quedan arriba del eje X, en el sentido longitudinal, van a generar tracciones y las de abajo van a generar compresiones. A ese le vamos a llamar curvatura positiva K en dirección Y. La curvatura positiva en el plano XZ, en el plano horizontal, eje X y Z en el plano horizontal, cuando hacia el lado positivo se curve en forma convexa, cóncava, y hacia afuera en forma convexa. Esa era la curvatura positiva en X. Con esta convención vamos a proceder a formularizar la ecuación que nos permita determinar el esfuerzo en cualquier punto de una figura simplemente simétrica o doblemente simétrica. Para eso, debo determinar el centroide, o en su caso demostrar que los ejes aplicados están en el centroide.
Si verifico que alguno de los ejes es de simetría, entonces es sección simétrica simplemente. Si verifico que la simetría es con respecto a los dos ejes, será doblemente simétrica. Y naturalmente, en figuras simétricas, simplemente simétricas o doblemente simétricas, el producto de inercias nos va a dar siempre cero. ¿Bueno? Y además que la cantidad de área en un lado y otro lado del eje, por ejemplo el eje X, lo que queda arriba, va a ser exactamente igual a lo que queda abajo. Y el eje X será de simetría. O en su caso el eje Y, lo que queda al lado izquierdo, va a ser exactamente igual al lado derecho y también será eje de simetría. O simplemente con uno de ellos sea simetría. Respecto a las características geométricas, vamos a necesitar determinar la inercia respecto al eje X, la inercia respecto al eje Y el producto de inercias para poder aplicar la teoría. La inercia respecto al eje X es igual a la integral de su función al cuadrado por dA, más, la inercia en Y va a ser a la integral de X al cuadrado por dA, y la inercia o el producto de inercia era la integral de X por Y por el área, que en este caso va a ser igual a cero, ¿no? De esta forma determinamos las inercias en términos y el centroide en términos generales. En figuras compuestas de figuras simples, fáciles de manejar y con formulación matemática simple, a veces no es necesario recurrir a las integrales y podemos simplemente discretizar la figura compuesta en figuras simples conocidas y aplicarle estos principios de ejes paralelos y determinar las inercias. Así, para determinar el centroide, haremos la discretización de la figura en un rectángulo superior del ala. Hacemos aquí la separación. Luego otro rectángulo de la parte del nervio y otro rectángulo de la parte del ala inferior. Y entonces puedo decir que la distancia del eje de referencia al centroide de esta área va a ser igual el área de este elemento multiplicado por la distancia del eje de referencia al centroide de esta área, más el área de este elemento por la distancia del eje de referencia U al centroide de esta rectángulo, más esta otra área por su distancia en U del eje de referencia al centroide. Y sobre la sumatoria de las tres áreas, esta área más esta área más esta área. De similar manera para la posición de la distancia respecto al eje B de referencia, que vamos a hacer el área por su distancia en B y sobre la sumatoria de áreas. Para las inercias le podemos aplicar la de los ejes paralelos, en los que decimos que ha de ser igual a la sumatoria de las inercias de las áreas discretizadas respecto a su eje local, más el área de este elemento por su distancia perpendicular al eje al cuadrado, por su distancia perpendicular al cuadrado al eje con el que estoy encontrando. Si voy a hacer con respecto al eje X, será la inercia de este elemento respecto a este eje local en X, más el área de este elemento por la distancia de este eje al centroide de esta área al cuadrado, más este elemento y más este otro elemento, todos referidos al centroide, ejes paralelos. Y de esa forma también podemos encontrar estas inercias y también el producto de inercias. Una vez que hemos determinado estos componentes, vamos a proceder a determinar lo que es la formulación matemática
de esfuerzos en un punto cualquiera de una sección. Para momentos positivos, que en la figura voy a plantear, para momentos positivos, ejes positivos planteados, que son centroidales, el centroide, voy a formular un momento para este punto n, que puede representar cualquier punto, pero que específicamente estoy identificando este punto n que está a una distancia y sub n del eje horizontal x y a una distancia y del eje vertical, perdón, a una distancia xn del eje vertical y. Entonces digo que el esfuerzo en este punto, esfuerzo en la dirección del eje longitudinal que es normal a esta figura, en este punto ha de ser igual al esfuerzo que me genera este momento. Este momento, de acuerdo a cómo hemos definido y hemos convenido el sentido, tracciona todo lo que queda arriba del eje y comprime todo lo que está abajo. Entonces, si le llamo a las compresiones negativas y a las tracciones positivas, entonces digo que este punto n, el momento mx, va a comprimir. Tracción arriba, comprime aquí. Este punto de abajo, comprime. Por tanto, menos el esfuerzo que me está generando este momento mx dividido sobre su inercia respecto a este eje de flexión y la distancia del eje de flexión al punto. Este es el punto n. Distancia de este eje al punto en forma perpendicular, que es el y sub n. Es el esfuerzo que me está generando de compresión el momento en x. Como es flexión, es viajada, asimétrica, también me genera esfuerzo en este punto, este momento. Este momento en y, genera una flexión de esta naturaleza. Tracciona todo lo que queda aquí, trata de hacer girar alrededor de este eje de esta manera, tracciona lo que queda de este lado y comprime lo que queda de este lado. El punto n está al lado derecho, va a soportar una tracción del momento n. Tracciones positivas, y digo, más el esfuerzo que me genera este momento en y, que es el momento dividido sobre su inercia respecto a este eje, por la distancia de este eje al punto en forma paralela. Todos con sus signos. Este momento es positivo, aquí por eso no pongo, está positivo. Esta distancia es positiva, por eso está aquí sin signo. Este momento es positivo, aquí está con el signo incorporado implícitamente. Esta distancia también es positiva y está implícitamente. En esta formulación, estos signos vienen del tipo de esfuerzo. Se deben respetar estos signos en esta formulación. Los momentos deben entrar con su signo. En este caso, tal vez hubiera sido conveniente poner con más para que sea claro. Esta distancia, si es negativa, entra con signo, y si es positiva, con signo. Tanto los momentos como las distancias de los ejes hacia el punto deben entrar con sus signos. Y el esfuerzo nos dará con un signo. Si el valor de este esfuerzo nos da con signo negativo, será una compresión en ese punto. Si el esfuerzo en ese punto nos da con signo positivo, será una tracción en ese punto. Y nos va a permitir identificar plenamente el tipo de esfuerzo al que está siendo sometido cada punto en la sección en el que determinemos el esfuerzo. Una vez que hemos determinado el esfuerzo en un punto o la formulación matemática que hemos determinado en un punto,
También es importante el que nosotros procedamos a determinar la posición del eje neutro. ¿Qué es el eje neutro? El eje neutro es esta línea que está colocado en forma no de cálculo, sino se ha asumido para poder representarlo. Es una línea, un eje, en el que los esfuerzos son cero. Permite ver la transición de un tipo de esfuerzo hacia otro tipo de esfuerzo en la sección. Este eje neutro es la divisoria de los esfuerzos de un tipo en un lado y de otro tipo en el otro lado. Si el esfuerzo en uno de estos puntos es de tracción, quiere decir que todo lo que se encuentre en la sección a ese lado de ese punto estarán en tracción y los que queden al lado opuesto serán de compresión o viceversa. Entonces, este eje neutro nos permite identificar los puntos de esfuerzo cero en la sección y la línea de transición de un tipo de esfuerzo a otro. Entonces, para determinar la posición de este eje neutro en una sección, asumo un punto sobre el eje neutro, este punto E, tomo este punto E sobre este eje neutro, que está ubicado a una distancia y sub e del eje horizontal X y a la distancia X sub e del eje vertical Y, plenamente identificado. Y planteo la determinación de esfuerzo en este punto. En la fórmula que acabamos de escribir anteriormente, le aplico el esfuerzo para este punto. ¿A qué es igual el esfuerzo en un punto? Es igual a menos el momento respecto al eje X sobre su inercia respecto al eje X por la distancia perpendicular del eje de flexión al punto, más la flexión que genera el momento respecto al eje Y, dividido sobre su inercia en Y con este eje de flexión y multiplicado por la distancia perpendicular del eje de flexión al punto. Le aplico eso. Aquí tengo. Digo, el esfuerzo en la dirección Z en el punto E, aquí es el punto E, aquí está el punto E, va a ser igual menos de la fórmula el momento en X sobre su inercia respecto a este eje por la distancia Y sub E, que me está posicionando al punto E respecto al eje X. Más de la fórmula, el momento en Y sobre su inercia con respecto a este eje, multiplicado por la distancia perpendicular de este eje al punto E, X, E. He planteado la ecuación que me va a permitir determinar el esfuerzo en este punto E, que está contenido en el eje neutro. Como este punto E está contenido en el eje neutro, y por definición hemos indicado que este eje neutro es de esfuerzo cero, cualquier punto sobre él, sobre esta línea es de esfuerzo cero, entonces digo que esto está igualado a cero. De esta igualdad, despejo Y sobre E es igual, despejo a este despeje, y coloco en este formato Y sub E sobre X sub E, que va a ser igual a este otro término. Y analizo qué representa en la figura este Y sub E sobre X sub E. Esta distancia forman un ángulo. Esto con esto y el eje neutro forman un ángulo. Ese ángulo es este beta. Si yo quiero encontrar la tangente de este ángulo, es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Tangente de beta
es igual a y sub e sobre x sub e. A su vez, esto es igual a esto, y que le igualo en esta ecuación a este término. Tangente de beta es igual a esto. Despejo de aquí beta y tengo el ángulo beta que me permite posicionar al eje neutro respecto al eje vertical. Y digo tangente de beta es igual al arco tangente, despejando de aquí a este término. Y así he posicionado mi eje neutro. El valor que me dé este ángulo beta, debo medir a partir del eje X, porque así está planteado aquí. Si planteo a partir del eje vertical, también haré del eje vertical. Para este problema está planteado a partir del eje horizontal. Este ángulo va a salir con un signo, porque las componentes aquí, los momentos entran con su signo. Por tanto, el beta o va a ser positivo o va a ser negativo. Si es positivo, debemos barrer el ángulo a partir del eje horizontal, que es a partir del cual estamos tomando, en el sentido horario. Esto por la convención que hemos hecho de los ejes. Para esta convención, el sentido de giro del ángulo va a ser del eje X hacia abajo, positivos, y hacia arriba, negativos. Entonces, con esto hemos visto lo que es el método de excentroidales y principales en figuras doblemente simétricas o simplemente simétricas. Para poder fijar este conocimiento que hemos desarrollado en esta parte, estoy planteándoles una aplicación práctica de un perfil WF en las dimensiones que plantea el enunciado y plasmada en una gráfica de la figura 256.2. Entonces, si yo quiero encontrar los esfuerzos de acuerdo al enunciado en los puntos A, B, C, D, A, B, C, D, o en cualquier otro punto, ¿qué tengo que hacer? Aplicarle la teoría que acabamos de desarrollar. Para eso, en la solución del problema, planteo un primer paso sobre la sección graficada, sobre el gráfico de la sección, planteo unos ejes referenciales que por conveniencia es bueno colocar de tal manera que toda el área de la sección quede un solo cuadrante. No es algo invariable. Si alguien quiere puede poner al revés, puede poner en cualquier punto de estos ejes, pero va a complicársele en el proceso de análisis. La conveniencia nos dice que es mejor que toda la sección se encuentre en un solo cuadrante. Razón por la que coloco el origen de los ejes referenciales, este vértice, estoy llamando a este eje U, a este otro eje B. Y le aplico la ecuación de determinación de centroides. La distancia de los ejes de referencia al centroide en forma horizontal. La distancia vertical del eje X hacia el centroide de la figura. Digo que discretizo esta figura compuesta simple en tres áreas simples. Un primer rectángulo, un segundo rectángulo y un tercer rectángulo. Y le aplico esta área por su distancia en U al primer elemento, al segundo elemento y al tercer elemento. Y de ahí me va a salir este valor dividido sobre el área total de la figura. De la misma manera, en este valor de B sub B. En figuras doblemente simétricas como estas, ni siquiera es necesario aplicarle estas ecuaciones. Si esta figura es doblemente simétrica,
podría colocar los ejes en la mitad de su base y la mitad de su altura. Esta base y esta base son iguales. La altura total, al ser iguales, entonces su centroide se va a ubicar en la mitad de su base y la mitad de su altura. Por tanto, si esto es 5, esto va a ser 2, 5. Si esto es 10, la posición estará en 5 de su altura, en forma directa, cuando es simétrico. Y cuando no se puede, se le aplica estas ecuaciones. Y si la figura es aún más compleja, tendrán que aplicarle sus conocimientos matemáticos y las integrales correspondientes. Una vez que he determinado el centroide por cualquier medio, por inspección visual, por un análisis matemático simple o complejo, el siguiente paso es colocar estos ejes centroidales. Y coloco en el centroide que he determinado, coloco los ejes centroidales con los sentidos positivos que he asumido, que hemos convenido. Y empiezo a proceder a resolver con los otros elementos. Entonces digo, encuentro las características geométricas tanto en X, en Y, como el producto de inercias en la figura. Para eso, discretizo, como he hecho para la determinación del centroide, esta área compuesta en 3 figuras simples. Un área, un rectángulo, otra área de otro rectángulo y otra área de otro rectángulo. Y le aplico el teorema de ejes paralelos, que aquí está. Digo, la inercia en X va a ser a la sumatoria de las inercias en X con respecto a su eje local de ese elemento. Si estoy en contra de este elementito, será con respecto a su eje local centroidal de este elemento en X, ¿verdad? Más el área de este elemento por la distancia del centroide de este al centroide del conjunto, más la inercia de este elemento con respecto a su eje centroidal de este elemento, más el área de este elemento por la distancia de este eje al centroide de este elemento, que en este caso va a ser 0. Es coincidente el centroide de este rectángulo con el centroide del conjunto, por tanto el eje X está superpuesto. Más de este elemento, con respecto a su eje local, su inercia, más el área de este elemento por la distancia del centroide de aquí al centroide de este elemento. Y eso mismo le aplicamos en la dirección Y, solo con el eje Y, y el producto de inercias que podemos aplicarle como la sumatoria de las áreas por sus distancias en X en Y. Para el producto de inercias, las coordenadas de su centroide de cada elemento entran con signo. El producto de inercias es una característica geométrica que puede ser negativa, positiva o cero. Por tanto, debemos incorporar los signos. Vamos a ejemplificar. Si estoy queriendo determinar el producto de inercia de esta sección, voy a decir, discretizando en los 3 rectángulos que hemos discretizado para todo el proceso de análisis, tomo esta área, digo, va a ser esta área, por sus coordenadas del centroide del conjunto de la sección, de aquí al centroide del elemento, tanto en X como en Y. Quiero encontrar la distancia en X del centroide de este elemento, de este rectángulo, con respecto a estos ejes. El eje Y es un eje que pasa por el centroide del área superior y del área del conjunto. Por tanto, no tiene distancia en X. Su distancia en X será 0. La distancia en Y
será de este punto perpendicular al eje X, de este punto al centroide del área de este rectángulo. Esta distancia es negativa y tendré que poner con su signo correspondiente. De similar manera hago para esta área, el área de esta por sus coordenadas en X y Y del centroide de esta área al centroide de esta. Al ser coincidente el centroide de esta figura del conjunto con la figura de este rectángulo, son su distancia 0 y se va a anular. Y luego tendré de esta área. Determinaré el área de este elemento y las distancias en X y en Y al centroide de este elemento, del centroide del conjunto. Distancias perpendiculares. En X va a ser 0, en Y va a ser más esta distancia. Distancia en el sentido positivo. Y de esta manera he determinado las inercias y el producto de inercias. De entrada sabíamos, al ser esta una figura simétrica, que el producto de inercias debería dar 0 y nos va a dar 0. Una vez que tenemos las inercias, para aplicarle la ecuación de determinación de esfuerzos, vamos a requerir estas coordenadas de los puntos. Aquí está graficado. En la figura 256.5 están posicionados los puntos donde queremos determinar y están acodadas las distancias. XA va a ser esta distancia del eje vertical hacia el punto, y A va a ser la distancia del eje horizontal hacia el punto, y estas distancias tienen que tener sus signos. Positivas cuando tienen en el sentido del eje positivo y negativas cuando están en el sentido negativo. Positivas, negativas. Positivas, negativas. Para el punto A, en X, de aquí del eje Y al punto A, está en la dirección positiva, este será más XA. Para Y, este punto A será la distancia de este eje al punto. Positiva es hacia abajo y entonces será menos Y sub A. Y aquí podemos ver para el punto en XA positivo, para el Y en A negativo, y las distancias correspondientes. Y así, estas coordenadas determinaremos con el signo correspondiente. Una vez que hemos determinado los signos y la posición de cada punto con sus coordenadas y los signos correspondientes, vamos a requerir los momentos descompuestos en las direcciones de los ejes centroidales y principales, en dirección del eje X y del eje Y. El momento aplicado en la sección tenía esta dirección, m, con un ángulo respecto a la vertical de un ángulo alfa. Entonces quiero determinar su componente en X, en componente en Y. Lo único que tengo que hacer es una descomposición vectorial del momento m, vector aplicado en esta posición y en esta dirección y sentido. Entonces, estos momentos descompuestos también van a tener signos. Positivos, hemos dicho, momento en X cuando tiene la doble punta del vector hacia el eje positivo, y en Y positivos cuando tiene la dirección de la doble punta del vector momento Y. Vemos de la gráfica que el momento en X va a tener la dirección positiva, tiene la dirección del eje positivo, entonces este momento en X va a ser positivo. El momento en Y tiene el sentido contrario al momento positivo asumido, por tanto este momento será negativo. Aquí está. Momento en X va a ser igual a este momento por el seno de este ángulo. Estoy diciendo que el seno de este ángulo es igual a este momento sobre este momento. Despejo de este y será esto por el seno de este ángulo. ¿Qué es eso que estoy mostrando? Positivo, más. El momento en Y será el coseno de este ángulo, este momento sobre este. Despejo de esto será esto por el coseno de este ángulo. M por coseno de ese ángulo. El momento en Y. Como es negativo, le pongo su signo y tengo los momentos
respecto a los ejes centroidales y principales y con los signos que le corresponden. En la figura o en el proceso he incorporado unas variables denominadas W1 y W2, simplemente para procesos de simplificación de los procesos de cálculo numérico. Para facilitarme, estoy llamándole MX sobre IXW1, MY sobre IE, estoy llamándole W2. Aquí incorporo con sus signos los momentos y estos Ws me salen con sus signos. Este positivo, este negativo. Una vez que he planteado eso, reformulo mi ecuación en base a esas nuevas variables que he incorporado o constantes para este problema y digo que el esfuerzo en dirección Z en el punto A debe ser igual a menos de la formulación, de la fórmula que era menos mx sobre ix por ya. Como esto representa el mx sobre ix, entonces digo menos w1 por ya, más de la fórmula w2 por xa. Estos entran con su signo, los w's, en esta ecuación, y también las coordenadas del punto entran con signo. Hechas las operaciones, les va a dar este valor, que es igual a menos 1251.12 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Como es negativo, nos está diciendo que en el punto A hay una compresión. Formulamos la ecuación para el punto B. ¿Qué va a cambiar? El W1, W1, W2 van a mantenerse constantes para el resto del problema. Por eso hemos hecho esta incorporación de una nueva variable, pero que se convierte en constante para ese problema en particular, para cada problema en particular. Los signos se mantienen y ¿qué va a cambiar? Las coordenadas de cada punto, con sus signos respectivos, y para el punto B haciendo operaciones nos da una tracción positiva de 666,47 kilogramos por centímetro cuadrado. Y eso repetimos para el punto C, para el punto D y para el resto de los puntos que quisiéramos determinar, ¿no? Entonces, el signo nos dice el tipo de esfuerzo. Nos dice que en el punto A es una compresión de esta magnitud. El punto B está sometido a un esfuerzo de tracción de esta magnitud. El punto C es un punto de esfuerzo de tracción con esta magnitud. Y el punto D, un esfuerzo de compresión de esta magnitud. Y así hemos definido o determinado los esfuerzos en los 4 puntos. Ustedes, a manera de fijación del conocimiento, pueden verificar desarrollándoles en forma detallada cada uno de los puntos y el resto de los puntos en los que no estamos determinando, de tal forma que puedan fijar conocimiento. No hay forma de fijar conocimiento si no es a través de meter las manos, hacer las operaciones que parecen simples y son simples, pero tienen pequeños detalles que no aparecen sino hasta cuando uno ha querido hacer y a veces no puede determinar de dónde salió un signo o un valor. La única forma de fijar ese conocimiento es ensayando este proceso, tropezarse con las dificultades que pueden no ser del tema y quién sabe pueden ser que se esté arrastrando de algunas dificultades que no les permite manejar fluidamente el nuevo conocimiento que están tomando, ¿eh? Entonces ensayen el resto de los puntos y estos puntos de forma extensa para poder ver su comportamiento. La posición del eje neutro planteo a través en la formulación de las nuevas variables incorporadas W1, W2, digo que el esfuerzo en la dirección Z en un punto del eje neutro va a ser igual a menos W1 por su coordenada de ese punto más W2 su coordenada de ese punto en X. Esto, como es eje neutro, este punto tiene esfuerzo cero. A partir de esto despejo el valor y sobre E, le hago igual a tangente de beta, de ahí despejo beta, y digo que el eje neutro va a estar dado por beta, que va a ser igual al arco tangente de
la división del W2 sobre V sub 1. Haciéndole, reemplazando los valores con los signos correspondientes, nos va a dar un ángulo de 82,885 grados negativo. Este ángulo nos da negativo. Esto nos permite posicionar al eje neutro. En la siguiente gráfica, figura 256.7, aquí, en esta figura está el punto A, el punto B, el punto C, el punto D, que hemos determinado los esfuerzos y sabemos perfectamente. Ustedes, a manera de ejercitarse, van a resolver para este punto, este punto, este punto, este y este. El restante de los puntos de quiebre de la sección, ¿no? Entonces, para posicionar el eje neutro en la sección, ¿qué hago? Dice que el ángulo beta es menos 82,885. Entonces, debo abrir con un transportador o algún mecanismo de medida a partir del eje X hacia arriba, en sentido antihorario, el ángulo beta. Coloco esta abertura angular y uno este punto con el centroide y prolongo ambos lados esa línea que me representa la posición del eje neutro. Todos los puntos que se contienen sobre este eje son de esfuerzo cero. Lo que me indica, como conozco el esfuerzo en el punto A, serán compresiones, todo lo que quede de este lado, y todo lo que quede de este lado serán tracciones, ¿no? Y de esa forma hemos aplicado en un problema este conocimiento desarrollado de determinación de esfuerzos en flexión asimétrica en figuras doble o simplemente simétricas. Hasta aquí el tema por hoy. Mañana vamos a proseguir con el tema de método de ejes centroidales y principales en figuras asimétricas. Entonces voy a salirme de este esquema y cederles la palabra para que ustedes me puedan decir lo que están pensando respecto al tema, el desarrollo, el avance, sus preguntas o lo que quieran decir en este momento. Por favor, en forma ordenada, podían plantearme. Inge, una pregunta. Dime. El problema que en el esfuerzo es en Z, el que usa la fórmula de menos W1 más W2, siempre se va a utilizar esa fórmula para los problemas doblemente simétricos. Puedes utilizar siempre para los doblemente simétricos porque el W1 le hemos dicho que es igual a mx sobre y x. Es válido solo para eso. Si vamos a cambiar de alguna forma en los otros procesos, ahí vamos a ver cómo vamos a determinar. Por ahora no te compliques todavía viendo lo que puede ocurrir a futuro, ¿no ve? Hasta ahora, esa es la ecuación. Los signos, convenciones, todo lo que hemos hecho hasta ahora es válido lo que hemos hecho. No vamos a validar a futuro. A futuro validaremos con lo que vamos a plantear. Ya, gracias, Inge. ¿Algo más? Bueno, jóvenes, nos vemos mañana. Chao, hasta mañana.